endocrino del sistema nervioso. Por eso es que se le suele llamar en conjunto sistema neuroendocrino. Se encargan de que los órganos se comuniquen entre sí. El sistema nervioso, por lo general, controla cambios rápidos, como la contracción muscular, mientras que el endocrino, cambios más lentos, como el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo, la reproducción, que es imposible que sea tan rápido. Las principales glándulas son el hipotálamo, a pesar de que su estructura no es propiamente una glándula, la hipófisis, así es que seguiré hablando fuerte. Si mi delegado puede conseguir el micrófono, pero aquí no veo ningún micrófono. No, aquí no hay ningún micrófono. Bueno, continuamos. Les decía que las glándulas del sistema endocrino son el hipotálamo, la hipófisis, la pineal, la tiroides, el timo, las suprarrenales, las gonadas, que son testículos y ovarios, las paratiroides, que son 4, y aquí también se mencionan los islotes de Langerhans, porque contienen las células beta, delta y alfa. Las glándulas se clasifican en mayores y menores. Las glándulas mayores son la hipófisis, la pineal y el hipotálamo. Y las menores son tiroides, paratiroides, timo, adrenales, páncreas, gonadas, hígado y placenta. La pineal, la más olvidada de todas, también llamada tercer ojo, se encuentra en el diencéfalo. ¿Se acuerdan? Vesícula primaria, prosencéfalo, que da origen al telencéfalo y al diencéfalo. Allí en el diencéfalo se encuentra la pineal, que produce la melatonina. Está muy activa en los bebés, en los niños, adolescentes y jóvenes. Ustedes todavía tienen pineal, pero después de los 40, 50 empieza a calcificarse. Por eso es que sus abuelitos, que ya no tienen melatonina, están despiertos a las 3 de la mañana y no hay quien los haga dormir. El núcleo supraquiasmático, al no recibir luz, envía señales a la glándula pineal. Por lo tanto, la oscuridad, cuando ustedes vayan a dormir, apaguen todo, la oscuridad estimula al supraquiasmático. Y este emite señales hacia la pineal para que produzca la melatonina. La melatonina, a su vez, activa los núcleos preópticos retrolaterales. Y estos últimos son los que inhiben la actividad de los centros arousal, esos que se encuentran en el rape, formando la sustancia reticular o sistema reticular activador ascendente, la formación reticular. Estos núcleos son los que nos mantienen despiertos. Entonces, la melatonina activa unos núcleos que a su vez van a inhibir a estos núcleos que nos mantienen despiertos. Y es así como se produce el sueño. Todo empieza con la oscuridad, que activa al núcleo supraquiasmático, el que a su vez se encarga de que la pineal produzca la melatonina. Esta melatonina actúa sobre unos núcleos que son los encargados de inhibir a los núcleos que nos mantienen despiertos, como los núcleos del RAFE, el arousal, el coeruleus. No necesito que se aprendan nada de estos nombres raros, solamente que sepan que todo empieza con la oscuridad y activación del núcleo supraquiasmático. El timo, muy importante en los bebés, en los niños. ¿Por qué? Porque se encarga de diferenciar a los linfocitos, los convierte en células T maduras. Lo que sucede es que cuando pasa el tiempo, este timo involuciona y lo único que
timo es un remanente adiposo, nada más. Completamente desarrollado en el tercer mes de embarazo, continúa creciendo hasta la pubertad. Quiero que miren cómo parece que tuviésemos allí un corazón adicional, es el timo. ¿Existen tumores del timo? Sí, existen timomas. El timo es importante en niños y adolescentes. En nosotros, los adultos como yo, no, porque ya ha sido atrofiado y ha quedado un tejido adiposo. ¿Usted? Claro, continúa. Me da risa cómo habla, ¿no? Entonces, lo más importante del timo que quiero que recuerden es que en él va a ocurrir la diferenciación de los linfocitos, esos que salieron de la médula ósea, llegan allí y se convierten en células T maduras. Hay maduros los linfocitos TP. Dice timolina, ¿por qué? Dice secundas centrales polipeptidos. Timopoetina. Timolina, timopoletina y timosina 1. Hola, ¿se escucha mejor? Sí. Ya. Por fin. ¿Gusta conocer, por favor? Ya. No. Va, Este estoy señor hablando, pero ¿para qué? es Ernest Henry Starling. Utilizó por primera vez la palabra hormona, que significa excitante. En la historia de la endocrinología se suele nombrar a este señor y al año 1905 porque fue... ¿Ya? Se suele mencionar a este señor por haber acuñado el término hormona como el inicio de esta especialidad de la medicina llamada endocrinología. Pero no es tan cierto porque hay estudios que colocan otras fechas. No sé si han oído hablar de estos tenores llamados incastrados, los castrados. Antes, para que los hombres mantuviesen el tono de un niño, casi de un pajarito, los castraban a temprana edad, antes del inicio de la pubertad. Hay una película incluso que se llama Incastrado. Bien, entonces les iba diciendo que este médico, Ernest Henry Starling, acuñó el término hormona. ¿Qué significa excitante? Excitante. Otro término menos usado es el de incretas o increciones. Las hormonas son sustancias que permiten la comunicación entre una y otra célula, las cuales pueden estar totalmente adyacentes, ser vecinas o una gran distancia. Ahora vamos a ver esta comunicación autocrina, paracrina, endocrina. Las hormonas son segregadas por células especializadas carentes de conducto, por eso se le llama endocrino, para diferenciarlo de las exocrinas, porque estamos llenos de glándulas exocrinas, como las sudoríparas, las que producen sebo, las que producen saliva, etcétera, etcétera. Las propias enzimas pancreáticas. Recuerden que el páncreas es endocrino, insulina, por ejemplo, y exócrino, la lipasa pancreática. También células epiteliales e intersticiales pueden producir hormonas. El concepto de secreción interna apareció en el siglo XIX. Claude Bernard lo describió, pero no especificó la posibilidad de que existieran mensajeros químicos, es decir, que tuviesen receptores en otro órgano y pudiesen estimular alguna función. La primera hormona que se descubrió fue la adrenalina por el químico japonés Takamine, aquí lo pueden ver. Luego se descubrió la tiroxina o T4 por el estadounidense Kendall. Efectos de las hormonas. Tenemos un efecto estimulante como la prolactina, que promueve la actividad en el tejido mamario para que se produzca leche. Inhibitorio como la somatostatina, que
hipotálamo se conoce como el PIF, factor inhibidor de prolactina. La somatostatina tiende a inhibir todo. La somatostatina también se produce en el páncreas y la somatostatina inhibe a las células beta, inhibe a las células alfa que producen el glucagón. La somatostatina no se casa con nadie, todo lo seca, todo lo inhibe. Indirectamente, ustedes dirán, wow, pero entonces eso es bueno. Sí, porque permite un equilibrio. Si ustedes tienen una fístula a nivel intestinal, por ejemplo, le aplican somatostatina, que se vende como optriótide, le inyectan subcutáneamente y esa fístula, con el paso de los días, tiende a secarse, porque la somatostatina todo lo inhibe. Y de esa manera ustedes pueden lograr que este paciente cese la secreción y se pueda cerrar una fístula. Antagonista, cuando un par de hormonas tienen efectos opuestos, como la insulina y el glucagón. La insulina, que es anabólica, todo lo guarda, anticatabólica, no deja que se pierda. Ejemplo, cuando guarda la glucosa en el hígado en forma de glucógeno. En cambio, es antagonista porque el glucagón se encarga de sacar la glucosa que estaba guardada en forma de glucógeno. En otras palabras, la insulina tiene un efecto contrario al glucagón. Insulina, anabólico y anticatabólico, mientras que el glucagón es catabólico. Utiliza. Sinergista, cuando dos hormonas tienen un efecto potente juntas, mucho mayor que estando separadas. El ejemplo típico es la hormona de crecimiento y las hormonas tiroideas. Tenemos receptores, son las dos únicas hormonas. Tenemos receptores en todo nuestro cuerpo de hormona de crecimiento, si no hubiésemos crecido, y de hormonas tiroideas que trabajan sinérgicamente. Por eso, un niño con una alteración en la glándula tiroides, ya sea hiper o hipo, el niño no crece. Efecto trófico, cuando una hormona altera el metabolismo de otro tejido. Ejemplo, las gonadotrofinas, FSH y LH. El ejemplo típico es cuando las mujeres reglan todos los meses. La fase proliferativa y luego viene la fase secretora. La comunicación puede ser paracrina, una célula contigua a la otra. Ejemplo, células alfa, beta, delta del páncreas tienen receptores, unas se inhiben con otras. Endocrina, la típica, imaginémonos la producción de las hormonas por la hipófisis y luego estas viajan por la sangre al órgano donde hay receptor para esa hormona. Si mi hipófisis, adenohipófisis, produce TSH, viaja por la sangre hacia la tiroides porque aquí en la tiroides hay un receptor para esa TSH. Se produce ACTH, viaja por la sangre y se va hacia la corteza suprarrenal, porque la fascicular y la reticular tienen receptores para la ACTH. ¿Listo? Esa es la comunicación típica endógena. Pero también tenemos una autocrina, donde la propia célula tiene receptores para las propias hormonas que produce. El ejemplo, la glándula tiroides. La glándula tiroides, una vez que ya captó la suficiente cantidad de yodo, ya no deja entrar más. Las hormonas se clasifican muy sencillo, chicos, en no esteroideas y esteroideas. Recuerden que las esteroideas se caracterizan por tener en su estructura el anillo de benceno o ciclopentano dehidrofenantreno.
también llamado gonano-esterano, tienen todos los nombres que tienen. Estas hormonas esteroideas se caracterizan porque viajan unidas a un transportador, por lo general globulina, puede ser albúmina, pero por lo general globulina. ¿Ok? Entonces son las esteroideas, mientras que las no esteroideas son las derivadas de aminoácidos. Ustedes saben que los aminoácidos pueden formar péptidos, y también los aminoácidos cuando llegan a 100 pueden formar una proteína. Porque es que es más fácil clasificarlas en esteroideas, acuérdense de todas las que se producen en la corteza suprarrenal y la vitamina D, y pueden clasificarse en no esteroideas. Las no esteroideas, o derivadas de aminoácidos, o peptídicas, o proteicas, son como sinónimos. Estas no viajan unidas a un transportador como las esteroideas. Estas pobrecillas son producidas, se quedan en sus gránulos del órgano que lo produjo, por ejemplo, los gránulos en la hipófisis, un ejemplo, de la TSH, y existe un estímulo donde periféricamente me está diciendo que la T3 y T4 han bajado, y por feedback positivo se libera la TSH directamente a la sangre. ¿Listo? Y así, todas las hormonas que se producen en el hipotálamo y en la hipófisis son no esteroideas, derivadas de aminoácidos o peptídicos. ¿Me va entendiendo? Ok. Existe una excepción a la regla. ¿Cuál es? La T3 y la T4, que siendo no esteroideas, porque no tienen el ciclo pentano peridofenandreno, siendo no esteroideas, viajan en la sangre no libremente como todas sus hermanas o primas hermanas, viajan como si fuese una esteroidea, unidas a un transportador, que por lo general es una globulina. Esta es la gran excepción y una de las preguntas del examen que les voy a hacer. Las hormonas tiroideas T3 y T4, siendo no esteroideas o derivadas de aminoácidos o peptídicas, viajan acopladas a su transportador en la sangre, a diferencia de todas las demás derivadas de aminoácidos, no esteroideas o peptídicas, que viajan libremente en la sangre. Listo. Bien, las no esteroideas, ¿qué características tienen? Se adhieren a un receptor en la membrana, en la parte externa de la célula, ahí se acoplan. Recuerden que estas hormonas, en general las hormonas, se van a acoplar a su receptor. En este caso, empieza por adherirse al receptor en la membrana, en la parte externa. El receptor tiene en la parte interna un sitio que inicia una cascada de reacciones, que son los que inducen los cambios en la célula. La hormona actúa como primer mensajero. Los bioquímicos producidos que inducen los cambios en estas células son los segundos mensajeros. Entonces, la hormona, imaginémonos, la TSH va viajando por la sangre, encuentra sus receptores en la tiroides. La hormona, la TSH, sería el primer mensajero. Y los bioquímicos que se producen, que inducen los cambios en la célula, serían los segundos mensajeros. ¿Cuáles generalmente representan a estos segundos mensajeros? El AMP cíclico, el calcio, el inositol trifosfato y el diacilgliceroide. Estos son los famosos segundos mensajeros. Muy bien. ¿Qué hormonas serían las no esteroideas? Cíclico, calcio, ¿qué más? Tenemos, yo les dije, que esteroideas son todas las de la corteza suprarrenal y vitamina D. Corteza. Pero la suprarrenal también tiene médula, que produce las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, ¿correcto? Entonces, esta adrenalina y noradrenalina, que están en la médula,
en el número de aminoácidos. Bien, ¿qué otra más? Que también se considera catecolamina, la dopamina, la melatonina de la pineal, la serotonina, que se produce 90% en nuestro colon, las neuronas de nuestro colon, y solamente el 10% en nuestro cerebro, en los núcleos del rafe. Hormonas tiroideas, T3 y T4, también son no esteroideas, pero ya les dije que siendo no esteroideas, se comportan como si fuesen esteroideas en relación a que viajan por la sangre acopladas a un transportador. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Sí. Ok. De eso se tratan las clases. No de echarnos a leer o a repetir lo que ustedes ya tienen. Yo les he mandado 5 clases con audio bonito, con mi voz y sin escucharla. Ahí está todo, para que se vuelvan fisiólogos y endocrinólogos. Pero ahorita lo que quiero es que entiendan, para que no lean simplemente y luego, pues, como hay mucha información, sus cabecitas se saturan. Bien. Esto es exactamente no esteroideas, hormonas no esteroideas. Simplemente que en lugar de ser aminoácidos, cadenas cortas de aminoácidos, son cadenas más largas, pero que no llegan a 100, aminoácidos. Recuerden que 100 aminoácidos ya es una proteína. No se compliquen la existencia. Si alguna vez leen no esteroideas, derivadas de aminoácidos, peptídicas, miren, todas son no esteroideas, todas derivan de aminoácidos. Hasta por ahí pueden encontrar derivadas de proteínas. No se compliquen. ¿Okay? Ya ustedes saben que los aminoácidos van a formar los péptidos y van a formar las proteínas. Bien. Entonces, cuando estas hormonas forman cadenas cortas de aminoácidos, se les llama peptídicas. Tienen las mismísimas características de cualquier no esteroidea. Son hidrosolubles, con la capacidad de circular libremente en la sangre. Son rápidamente degradadas, tienen un tiempo de vida media menor de 15 minutos. ¿Y por qué tan corto? Porque no van acopladas a transportadores como las esteroideas. Entonces se exponen al catabolismo. Una vez que los gránulos las vierten a la sangre, se exponen a la destrucción. Interactúan con receptores de membrana, activando de este modo, como ya les hablé hace un momento, los segundos mensajeros. El primer mensajero es la propia hormona. Ahí están los segundos mensajeros, que no se los voy a volver a repetir. ¿Qué hormonas son no esteroideas que llegan a formar péptidos? Son todas las hormonas que se producen en el hipotálamo, que se les conoce como factores liberadores, y también tenemos 2 factores inhibidores. ¿Ok? Entonces, en total en el hipotálamo tenemos 6 factores liberadores que tienen receptores en la hipófisis y 2 factores inhibidores que también tienen receptores en el hipófisis. ¿Cuáles son los 2 factores inhibidores? Son el PIP, factor inhibidor de prolactina, y el factor inhibidor de la hormona de crecimiento. Estos son los 2 factores inhibidores que se producen en el hipotálamo. ¿Listo? Y los 6 factores liberadores son la hormona liberadora de adrenocorticotropa, o sea, de la CRH. Todo esto en mayúscula. Puede ser CRH o puede ser CRF. Ustedes pueden decir factor R de release, factor liberador de corticotropina, hormona liberadora de corticotropina. F o H da lo mismo. El punto es que todo se escribe con mayúscula. Hormona liberadora de la hormona somatotropa, es decir, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Hormona liberadora de goladotropinas, GnRH. La GnRH que se produce en el hipotálamo, yo estoy aquí hablando del hipotálamo, tiene receptores en la hipófisis anterior o a la hipófisis para que produzca FSH y LH. Hormona liberadora de melanotropina,
para que se produzca la melanina. Hormona inhibidora de prolactina, que ya se los dije, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Que también ya les dije que es la somatostatina. Y de la prolactina es la dopamina. Mejor dicho, cambian de nombre. Simplemente cambian de nombre. Una viene a ser la dopamina, la que inhibe la producción de prolactina, y la otra, la somatostatina, inhibe la producción de hormona de crecimiento. Hormonas que se producen en la hipófisis anterior. Tenemos la hormona adrenocorticotropa. A ver, ¿entendieron? Para que se produzca esta hormona adrenocorticotropa, que es la famosa ACTH, ¿qué sucedió para que se produzca la ACTH? ¿Qué hizo el hipotálamo? ¿Qué liberó el hipotálamo? Y tenía receptores en las células adrenocorticotropas. Recuerden que la adenohipófisis tiene una distribución tal cuya mayor cantidad de células producen ACTH. ¿Listo? Ok. ¿Por qué se produce el ACTH? ¿Qué tuvo que liberarse en el hipotálamo, chicos? ¿Qué se liberó? ¿Con qué letras mayúsculas lo dirían? Muy bien. ¿CRH o CRF? Tuvo que ser liberada en el hipotálamo. Hay receptores en la hipófisis anterior y van a producir la ACTH. Esta ACTH, como es no esteroidea, viaja por la sangre y llega ¿a dónde? ¿A dónde llega? La ACTH tiene receptores ¿en dónde? En la corteza suprarrenal, no en la glomerular. Recuerden que la corteza tiene glomerular, fascicular y reticular. Entonces, tiene receptores, la ACTH, en la fascicular y en la reticular. ¿Correcto? Si yo tengo un tumor en la adenohipófisis que me produce ACTH en grandes cantidades, va a actuar sobre la fascicular y reticular. Me va a producir, al actuar sobre la fascicular, enfermedad de Cushing. ¿Saben lo que es el Cushing, verdad? Enfermedad de Cushing. Porque el exceso de cortisol está siendo producido por un tumor en la adenohipófisis que produce grandes cantidades de ACTH. ¿Listo? También tiene receptores, les dije, la reticular. ¿Qué produce la reticular? Esteroides sexuales, que son masculinos. Por lo tanto, una persona que hace Cushing, enfermedad de Cushing por un tumor que produce demasiado ACTH, va a presentar todo el aspecto cushingoide, pero además puede presentar acné, bigotes, alteraciones menstruales, por el exceso de hormonas masculinas. Recuerden que la glándula suprarrenal, su corteza, la capa reticular, produce hormonas masculinas. Todas son masculinas. Androstenediona, dihidroepiandrosterona sulfato, luego sujeta testosterona, en fin, todas son masculinas. ¿Okay? Bien, entonces ahí están viendo todas las hormonas que se producen en la hipófisis anterior. ACTH, TSH, la LH, FSH, TSH y prolactina. Las hormonas neurohipofisarias solo, ojo con lo que les digo para el examen, solo se depositan en la hipófisis posterior. Se producen en el hipotálamo por las neuronas especializadas, neurosecretoras, la vasopresina o ADH o antidiurética es lo mismo, y la oxitocina. La antidiurética, que es importantísimo cuando yo tengo un accidente o me desangro, una regla abundante o diarrea, algo abundante,
libera esta hormona antidiurética para evitar más pérdida de líquido. Y la oxitocina se libera cuando uno va a dar a luz, se contrae el útero y duele terriblemente. Y la señora tiene unos cólicos fuertes por la contracción uterina. ¿Dónde más se libera oxitocina? Cuando la mujer va a lactar. Cuando ustedes ven que la leche sale como un chinguete, es por la gran producción de oxitocina. La oxitocina no es prolactina. La oxitocina no produce leche, no la fabrica. Lo que hace la oxitocina es la eyección de la leche. ¿Listo? También se eleva la oxitocina cuando uno está enamorada o enamorado. Hay grandes cantidades de oxitocina. ¿Ok? Entonces, las hormonas que se depositan en la neurohipófisis son la oxitocina y la ADH, producidas por el hipotálamo. La neurohipófisis, es el colmo que se equivoquen en el examen, o hipófisis posterior, no produce ninguna hormona. No es como la neurohipófisis, que produce todas las hormonas que han visto. La neurohipófisis solo almacena a estas dos hormonas que son producidas por el hipotálamo. ¿Hasta aquí se va entendiendo? ¿Sí, chicos? Me mientan. Más hormonas peptídicas, ahí las tienen frente a sus ojos. Acá hay más hormonas peptídicas. La producida por el riñón, la hidroxilina, que se encarga de producir los glóbulos rojos. Más hormonas peptídicas, todas las que se producen en el páncreas. Por eso les dije, la mayor cantidad de hormonas que tenemos son derivadas de aminoácidos, peptídicas o no esteroideas, es lo mismo. La leptina, el neuropéptido I, que es el que induce al hambre, la renina, angiotensina, también son peptídeos. Qué interesante, ¿no? ¿No les parece interesante? La angiotensina, interesante, la trombina. Bien, vamos a pasar al siguiente grupo de hormonas esteroideas, que ya les he hablado hace unos 5 minutos. La penúltima fila son las hormonas esteroideas, que ya les he hablado. Solubles en lípidos, se difunden fácilmente hacia adentro de la célula, se unen a un receptor, pero no en la membrana, no en la parte externa de la membrana, como lo hacen las no esteroideas, derivadas de aminoácidos, peptídicas. Esta unión al receptor se hace dentro de la célula, dentro. Viaja hacia algún gen del ADN nuclear que estimula su transcripción. En el plasma, el 95% de las hormonas esteroideas viajan acopladas a sus transportadores. ¿Cuál es la única hormona no esteroidea que hace lo mismo, que viaja con su transportador? ¿Cuál es? Muy bien, las hormonas tiroideas. A veces las personas creen que la TSH es una hormona tiroidea. No, la TSH es una hormona hipofisaria, porque no la produce la tiroides. La T3 y la T4 son producidas por la tiroides. Muy bien. Se va a acordar para el examen. Esto es lo que le acabo de decir a su delegado Enrique. Luego, cuando yo acabe esto, nos vamos a reunir, virtual, lo que sea, yo prefiero presencial, para hacer un repaso de lo que podría decirles en el examen. Por decir, repasamos 40 puntos y probablemente les tomen 12 puntos. Generalmente de las preguntas que yo mando les escogen 12 por ahí. Es lo que más de las preguntas. Demora tus preguntas. Bien. Dentro de estas hormonas esteroideas están los glucocorticoides, a la cabeza del cortisol, los mineralocorticoides, la aldosterona, y los esteroides sexuales, todos los esteroides sexuales, más la vitamina D. Entonces, para hacerlo más sencillo,
hacerlo más sencillo, las hormonas esteroideas son todas las que se producen en la corteza suprarrenal. En la corteza suprarrenal. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Glucocorticoides, mineralocorticoides, esteroides sexuales, pero además la vitamina D. La vitamina D. ¿Listo? La médula suprarrenal, ¿qué hormonas produce? Las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Estas dos están en la suprarrenal. ¿Qué son? ¿Esteroideas o no esteroideas? No esteroideas. Pónganse para el examen. No esteroideas. Solamente son esteroideas, ciclopentano, peridrofenandreno, el núcleo, el benceno, las esteroideas, que se produce en la corteza adrenal. La médula que produce las catecolaminas, estas catecolaminas son no esteroideas. Y finalmente las hormonas lipídicas, están los leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanas. En las hormonas no esteroideas, derivadas de aminoácidos o peptídicas, ¿quién representa el primer mensajero? La propia hormona. Muy bien, que se acopla a su receptor. Por ejemplo, llega la TSH y se acopla al receptor del tiroxito en la glándula tiroides. La TSH representa el primer mensajero. Muy bien. La regulación es muy sencilla. Voy a tomar ese mismo ejemplo. Si yo tengo una adecuada cantidad de T3 y T4, todo está estable. Pero si la T3 y T4 bajan en mi sangre, le avisan inmediatamente a mi hipófisis y a mi hipotálamo. Esto se llama, ¿y qué sucede? Como la T3 y T4 están bajas, la TSH aumenta, la TRH aumenta. ¿Hasta aquí me copian? Eso se llama feedback positivo. Feedback positivo o sistema de retroalimentación positiva. Todo lo que está abajo, periféricamente, va a hacer que a nivel hipotalámico, hipofisario, se eleve. Factor liberador se eleva. La hormona de la hipófisis se eleva. ¿Para qué? Para elevar los niveles periféricos de T3 y T4. ¿Dónde están los receptores de la TRH? En la hipófisis anterior. ¿Qué produce la hipófisis anterior? La TSH. Viaja por la sangre. Se acopla a el receptor del tirocito y hace que produzca T3 y T4. ¿Listo? Entonces, 90% de T4 y 10% de T3, porque T3 es la parte activa, pero se va a producir periféricamente la conversión. Muy bien. Entonces, si yo ya tengo mis valores, ya hice que se produzca T3 y T4, ya se elevaron los valores, por feedback negativo se deja de producir TSH y TRH. ¿Está claro? Y así este feedback es permanente. Retroalimentación positiva, retroalimentación negativa. ¿Listo, chicos? Mecanismo de autorregulación de las hormonas. Tenemos la tasa de síntesis y secreción de las hormonas. La concentración plasmática de las hormonas es reducida entre 1 picogramo y algunos microgramos. Esas pequeñas concentraciones son suficientes para que la hormona
logren llegar a la célula diana y ejerzan su acción. El otro mecanismo de autorregulación es la tasa de eliminación catabólica. Las hormonas, después de ser sintetizadas, existen en un estado activo por un tiempo determinado. Después son degradadas o destruidas. Su degradación es necesaria para garantizar que la acción hormonal sea temporal. El tercer mecanismo de autorregulación es el almacenamiento de la hormona y su transporte. Las hormonas proteicas no esteroideas son sintetizadas y almacenadas en la célula. Se guardan en gránulos hasta que se recibe una orden para su liberación directamente a la sangre. Las hormonas esteroideas, al contrario, y T3 y T4 no son almacenadas, circulan en la sangre unidas a sus proteínas plasmáticas, por lo general globulinas, lo cual les impide su actividad y obviamente retrasa ser eliminada, como lo que le sucede a las pobrecillas hormonas no esteroideas. Quedándose así, por esta unión a las proteínas, a sus transportadores, generalmente globulinas, creándose así un depósito hormonal. Cuando los esteroides y hormonas tiroideas se separan de las proteínas plasmáticas, recién pueden ejercer su acción, pero también se están exponiendo a su eliminación metabólica. Por eso, chicos, cuando ustedes les dosan en la sangre las hormonas tiroideas, dense cuenta que les ponen T4 libre, el T4 total y el T4 libre. Libre cuando ya pueden ejercer su acción, ya no están unidas en su transportador. ¿Listo? ¿Se entendió? Para seguir para continuar con ¿Qué dijo la clase. que no lo almacenaba?